¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Espero que pasando alegremente la resaca del clásico que dejó al Real Madrid como gran triunfador. Partidazo del equipo de Xabi Alonso, especialmente en la primera mitad. Y si el ganador para mí indiscutiblemente fue Xabi Alonso, podemos hablar de jugadores muy protagonistas en el Real Madrid, el perdedor, sin ninguna duda, fue Lamine Yamal. Lamine llegaba al Bernabéu con esa corona ficticia que él se pone sobre esos rulos teñidos de rubio y se la pegó. Lamine fue un fraude en el Bernabéu. Se hizo popó. Fue devorado por el planteamiento de Xabi Alonso y por un Madrid que fue más intenso, más voraz, que tuvo más el balón, que tuvo la intención de atacar y de presionar muy arriba al Barcelona. Y el chico que había derrapado con la lengua, que había dicho una bobada con aquello de el Madrid roba y llora, aquel desliz que va a marcar un antes y un después en cómo se percibe al jugador del Barcelona en el entorno de toda la sociedad española, pues el chico fue devorado por el partido. Lamine no estuvo a la altura del clásico, el clásico estuvo muy por encima de Lamine y este jugador tiene que darse cuenta de que ha cogido no el camino de ser el nuevo Messi, sino quizá el camino de ser el nuevo Ronaldinho o el nuevo Robinho o el nuevo Neymar o el nuevo Ansu Fati. Es decir, de empezar siendo un jugador con todas las condiciones, con todas las cualidades y con todas las virtudes para ser un Balón de Oro y acabar siendo un juguete roto en manos de influencers, de una familia desestructurada, de un padre pandillero y bocazas y de un club que ha depositado sobre sus jóvenes espaldas una esperanza de reconstrucción a todos los niveles. Lamine estuvo muy lejos de su mejor versión, quién sabe si por esos problemas del pubis, quién sabe si porque estaba centrado en lo que no tenía que estar centrado y seguro que influyó, por un lado, el partidazo de Carreras y por otro lado, la disposición táctica del equipo de Xabi Alonso que minimizó no solamente el juego de Lamine, sino el juego de los dos cerebros del Barça, de Jong y de Pedri, que apenas pudieron lucir. En el capítulo negativo, desde luego, Lamine vio cómo los jugadores del Madrid le pasaron al cobro la factura y se lo merece. Se lo merece por bocazas, se lo merece por bocachancla, se lo merece por metepatas, se lo merece por imprudente, se lo merece por niñato, se lo merece porque él se tiene que dar cuenta de que es Lamine Yamal desde que se levanta hasta que se acuesta y que no vale aquello de no, es que tengo 18 años, no, es que estaba de bromas con mis coleguis de la Kid League, con el Pique, con el Ibai, no. Tú eres jugador del Barcelona, eres el número 10 del Barcelona, eres jugador de la selección española, eres el candidato a levantar la Copa del Mundo con el equipo nacional español, al que por cierto te apuntaste pudiendo ser marroquí, ¿verdad? Que es el origen de tu familia. Está muy bien, tú puedes ser lo que tú quieras, pero desde luego lo que te tienes que dar cuenta es que hay cosas que es gratis pensar, que cada uno en su foro interno puede pensar lo que quiera. Incluso hay quien pueda pensar que la tortilla de patata está mejor sin cebolla y no van a la cárcel. Nadie va a la cárcel por pensar que la tortilla de patata está mejor sin cebolla, pero no se debe decir públicamente. Y no puedes decir públicamente, siendo jugador del Barcelona, que el Madrid roba. Por mucho que el tono sea distendido, por mucho que lo que quieras es hacer una broma o una gracieta. Puedes hacer una gracieta con tu barrio, puedes hacer una gracieta con tu club, pero no puedes hacer una gracieta con la institución deportiva más importante del mundo. Así que Lamine obtuvo su merecido, jugadores como Dani Carvajal, como Thibaut Courtois, como Vinicius le estaban esperando al final del partido y le dieron de su propia medicina, le dieron menos hablar y más jugar al fútbol. Que ese es el gran problema de Lamine Yamal esta temporada, que posiblemente a causa de esa dolencia, de esa patología absolutamente inhabilitante como es una pubalgia, está lejísimos de su mejor versión, está impecable en su difusión mundial de sus redes sociales, de su vida con su novia, de sus helicópteros, de sus viajes, de sus cumpleaños con enanos voladores, pero está muy mal en el terreno de juego. Y si Lamine estuvo muy mal, hay que hablar también de los que estuvieron muy bien. Y ahí nos encontramos con dos jugadores por encima de todo, si me permiten, los obreros del Parque del Retiro, al que me he venido a disfrutar de esos maravillosos ferrocarriles del señor Óscar Puente, que no funcionan bien ni aunque lo mande el médico. Digo que los dos triunfadores del clásico por parte del Real Madrid fueron Mbappé, a pesar de que el fallo del penalti y el gol anulado bajo palabra de honor le privaron de hacer un hat-trick, y Jude Bellingham, que por fin
completó un partido redondo después de su regreso tras la operación. El inglés estuvo en todos los lados, disputó los duelos y los ganó, asistió a Mbappé en el primer gol, marcó el segundo gol y provocó la jugada del penalti de Eric García. Así que partidazo de Bellingham, que empieza a ser ese jugador determinante y referencial que el Madrid fichó hace 2 temporadas y que se vio lastrado a los pocos meses de su irrupción soberbia en la élite por esa inoportuna y grave lesión del hombro de la que finalmente se ha tenido que operar. Muy bien Mbappé, hizo lo que quiso con los centrales del Barça, hizo goles. Es verdad que Chesney le detuvo espectacularmente el penalti, pero estuvo muy bien, una vez más, 12º gol ante el Barça, una de sus víctimas favoritas, y muy bien también Lamine Yamal. Pero por encima de las individualidades, por encima del partido de Bellingham y del partido de Mbappé, va a quedar ese repaso táctico de Xabi Alonso, que llegaba al Clásico con el foco encima. Una nueva derrota en el Clásico le habría supuesto generar dudas en torno a su proyecto después de lo que ocurrió en el Metropolitano, pero que quedó muy reforzado. Planteamiento valiente, planteamiento intenso, planteamiento en el que fue capaz de minimizar las virtudes del Barça y de potenciar las virtudes del Real Madrid, y entrenador que demuestra que no solo se puede jugar de una manera, sino que hay que ser versátil, hay que ser dinámico y que el fútbol moderno requiere de empezar con 11 y terminar el partido con unos 11 distintos, porque al contrario de lo que hacía Ancelotti, al que muchas veces se le olvidaba hacer los 5 cambios y tenía ahí a su hijo detrás, papa los cambios, Xabi Alonso sí que es un entrenador que interviene, que cambia los partidos y con el que el Real Madrid tiene visos de convertirse en un equipo muy, muy, muy poderoso, muy difícil de ganar, una sola derrota en lo que va de temporada, muy buenas sensaciones, el Barcelona 5, el Atlético de Madrid con un partido difícil esta noche ante el Betis, que puede quedarse incluso a 11 puntos del Real Madrid, y muy buenas sensaciones las que transmitió el Clásico para el Real Madrid, con una lección. Normalmente, el que dice estupideces, las palabras se vuelven en su contra, hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice y, sobre todo, hay que ser valiente con la boca y hay que ser valiente con los pies. Y Lamine en el Bernabéu no solamente fue cobardica, sino que fue devorado por el Clásico y demostró que de momento el Lamine de hoy es un fraude.